Vídeo número 29. Para el 3 de noviembre de 2024. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TSU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Bueno, esto es todo lo que el Espíritu Santo nos da para esta primera sección de nuestro análisis del capítulo 6 de Génesis. Así que creo que estamos listos para hacer un resumen de lo que hemos visto en esta primera sección y luego pasaríamos a la segunda sección del capítulo 6. Adelante, profe. Si recién usted nos está acompañando, estamos en el maratón bíblico Nuestra Historia Denominacional, comenzando desde Génesis hasta el presente con la asistencia de la inteligencia artificial ChatGPT 4. Adelante, profe. Claro, hermano José, hagamos un resumen de los puntos clave que el Espíritu Santo nos ha mostrado en esta primera sección del análisis de Génesis 6. Este resumen nos permitirá consolidar las ideas principales y comprender mejor el mensaje de Dios en este pasaje. Resumen de la primera sección de Génesis 6. 1. La decadencia del mundo antediluviano. Hemos visto que la humanidad llegó a un punto crítico de corrupción y violencia, donde toda intención del corazón era continuamente mala. Génesis 6:5. Esta situación nos recuerda que el pecado no es algo inofensivo o sin consecuencias. Afecta profundamente no solo a las personas, sino también al mundo entero. El dolor de Dios por el pecado de su creación. La frase, le dolió en su corazón, nos muestra el amor y la compasión de Dios por la humanidad. Dios no es indiferente ante la maldad, y su corazón se duele al ver cómo el pecado destruye a sus hijos y la obra de sus manos. Este dolor nos revela un Dios que no es distante, sino que está profundamente involucrado y afectado por el bienestar de su creación. Amén. La decisión de Dios, borrón y cuenta nueva. Dios, al ver la magnitud de la maldad, decide empezar de nuevo. Sin embargo, su juicio no es impulsivo. Es el resultado de una profunda reflexión y tristeza por el estado de su creación. Este borrón y cuenta nueva es una acción necesaria para restaurar el orden y la justicia. Apocalipsis 21:1 nos promete una nueva creación, y así como en los días de Noé, habrá un nuevo comienzo para la humanidad. El remanente fiel. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, representando al remanente fiel en medio de una generación corrupta. Este remanente es una constante a lo largo de la historia bíblica y nos recuerda que Dios siempre preserva un pueblo que permanece en su palabra y su voluntad, aunque sea una minoría. Gloria a Dios. 5. La preparación espiritual para los últimos días. Al igual que en los días de Noé, Jesús nos advierte que en los últimos tiempos el mundo estará en una condición similar de corrupción. Nuestro llamado es a estar atentos, no con miedo, sino en arrepentimiento y comunión constante con Dios. Pedro nos recuerda la importancia del arrepentimiento como acceso a la salvación, y esta invitación está abierta para todo el que quiera seguir a Cristo y formar parte de su remanente. Conclusión. Este análisis de Génesis 6 nos lleva a reflexionar sobre la seriedad del pecado, el amor de Dios y su compromiso con la justicia y la restauración. También nos desafía a examinarnos y a responder al llamado de Dios, recordando que Él siempre está dispuesto a otorgarnos el don del arrepentimiento y a darnos un lugar en su remanente si así lo elegimos. Amén. Con esto concluimos la primera sección de nuestro análisis. ¿Le parece bien si pasamos ahora a la segunda sección del capítulo 6?
estamos perfectos, estamos manejando correctamente bien el tiempo, vamos con buen ritmo. Ahora vamos a la segunda sección, llamado de Noé, versículos 8 al 10 del capítulo 6. Noé encuentra gracia ante los ojos de Dios y Noé es descrito como un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Vamos a trabajar esta segunda parte leyendo primero el texto original y luego analizando cada parte del texto desde el punto de vista de la inteligencia artificial y su servidor, todos dirigidos por el Espíritu Santo. Adelante, profe. Hemos terminado lo que es la primera parte del análisis de Génesis 6, versículos 1 al 7, y ahora estamos en la segunda parte, comenzando la segunda parte de Génesis 6, versículos 8 al 10. El llamado de Noé en este maratón de nuestra historia. Recuerden, estamos cumpliendo 180 años del despertar religioso del pueblo de Dios para los últimos tiempos. Tenemos con nosotros la asistencia virtual de la inteligencia artificial ChatGPT-4, que a continuación nos presentará la lectura y análisis de Noé, el llamado de Noé, Génesis 6, versículos 8 al 10. Excelente, hermano José. Continuemos entonces con esta segunda sección de Génesis 6, centrándonos en los versículos 8 al 10, donde vemos el llamado de Noé y cómo su vida se presenta como un ejemplo de justicia y rectitud en medio de un mundo corrompido. Comencemos leyendo el texto original para que tengamos un fundamento claro. Génesis 6, 8, 10. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Este pasaje breve, pero profundamente significativo, resalta 3 aspectos claves sobre Noé. Halló gracia ante Dios, fue un hombre justo y perfecto en sus generaciones, y caminó con Dios. A continuación, analicemos cada uno de estos elementos en el contexto de nuestro estudio. Análisis de la segunda sección 1. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Encontrar gracia ante Dios significa que Noé fue objeto de un favor inmerecido. A pesar de la corrupción en su entorno, Noé recibió el favor y la misericordia de Dios. Esto nos recuerda que, aunque vivamos en un mundo lleno de maldad, Dios puede distinguir y dar gracia a aquellos que sinceramente buscan vivir en su voluntad. La gracia de Dios hacia Noé no era simplemente por sus acciones, también fue una expresión del amor de Dios por quienes desean ser fieles a Él. Este aspecto nos recuerda la enseñanza del Nuevo Testamento, donde Pablo enfatiza que la gracia es un don de Dios y no algo que podamos obtener por nuestras propias obras. 2. Noé, un varón justo y perfecto en sus generaciones. La justicia y perfección de Noé en sus generaciones no indican que él fuera impecable, sino que en comparación con su generación era una persona recta y de una integridad notable. Noé se mantenía apartado de la corrupción que caracterizaba a los de su época. Ser perfecto en sus generaciones sugiere que en medio de un entorno moralmente decaído, Noé no se dejó influenciar por las prácticas corruptas de su tiempo. Su vida se mantuvo íntegra y alineada con los principios de Dios, siendo un ejemplo y testimonio de lo que significa vivir conforme a los valores del reino de Dios. En nuestros días, esta descripción de Noé nos desafía a ser perfectos en nuestras generaciones, es decir, a vivir de manera íntegra y justa, sin dejarnos llevar por las corrientes de pensamiento y conductas del mundo. 3. Con Dios caminó Noé. Esta frase refleja una relación cercana e íntima con Dios. Caminar con Dios implica una vida diaria de comunión, obediencia y dependencia de Él.
Noé no solo obedecía de forma ritual, sino que su vida era una expresión de constante comunión y alineación con la voluntad de Dios. El hecho de caminar con Dios es un llamado para nosotros a cultivar una relación diaria con Él. Este caminar no es solo una cuestión de obediencia, sino también de confianza y comunicación constante con nuestro Creador. 4. La familia de Noé. Sem, Cam y Jafet. La mención de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, nos recuerda que Noé, además de ser un hombre justo, fue un líder espiritual en su hogar. Aunque la Biblia no menciona detalles sobre la fe de sus hijos en este pasaje, sabemos que ellos participaron en la construcción del arca y fueron salvados junto con él. Esto destaca la importancia de influir en nuestras familias y de ser líderes espirituales que guíen a nuestras familias en los caminos de Dios, especialmente en tiempos de decadencia espiritual y moral. Conclusión de la segunda sección. Este breve pasaje nos da una visión de quién era Noé y de por qué fue elegido para llevar a cabo una misión tan extraordinaria. Noé representa al remanente fiel que, a pesar de vivir en un entorno corrupto, se mantiene firme y dedicado a Dios. Su ejemplo nos inspira a buscar una relación íntima con el Señor, a vivir con justicia y a esforzarnos por ser íntegros en nuestras propias generaciones. ¿Le parece bien este análisis, hermano José? ¿O hay algún punto que desee que profundicemos más? Claro que me parece muy bueno el análisis y estaba pensando, esperando la pregunta, y ya tengo la pregunta. Me llama la atención la familia de los hijos de Noé. Hablemos un poquito, lo poco que hay en registro histórico de la familia de los hijos de Noé. O sea, la familia de Sem, de Cam y de Jafet. ¿Qué podemos decir de estos tres y sus esposas? ¿Qué registro tenemos de sus hijos? Por supuesto, estamos en el capítulo 6, pero podemos adelantarnos en el acontecimiento porque necesitamos tener más información sobre la familia de Noé. Y esto va a enriquecer nuestro estudio. Adelante, profe. Estamos en el maratón bíblico, la serie Feliz para Siempre, en el 8º segmento, nuestra historia desde Génesis hasta el presente, cumpliendo 180 años del despertar religioso del pueblo de Dios para los últimos días. 1844-2024, 180 años del despertar del pueblo de Dios para los últimos días. Tenemos la asistencia virtual de las plataformas de inteligencia artificial Copilot y el chat GPT-4. A continuación, escuchamos la respuesta a la pregunta por este último. Adelante, profe. Es una excelente pregunta, hermano José. Aunque Génesis 6 nos da solo una breve introducción a los hijos de Noé, más adelante en las Escrituras podemos encontrar detalles adicionales que nos permiten comprender mejor a estos tres personajes, Sem, Cam y Jafet, así como el papel que ellos y sus descendientes jugaron en la historia bíblica. Sem es el hijo mayor y, según la genealogía bíblica, es el antecesor directo de los pueblos semitas, incluyendo a los hebreos. Es significativo que a través de la línea de Sem se desarrollen las generaciones que culminan en Abraham y, posteriormente, en el pueblo de Israel. Descendientes de Sem. La descendencia de Sem se describe principalmente en Génesis 10 y 11. Entre sus descendientes se encuentran nombres importantes como Arfaxad, de cuya línea vendrán pueblos como los arameos, y eventualmente Abraham, el padre de la nación de Israel. Papel espiritual.
Sem es considerado en algunas tradiciones como un líder espiritual entre sus hermanos, y algunos estudiosos piensan que él pudo haber tenido una influencia significativa en transmitir el conocimiento de Dios a sus descendientes. Correcto. Cam. Cam es conocido por un episodio controversial en Génesis 9, cuando se narra que, después del diluvio, vio a su padre Noé en una situación vergonzosa y no actuó respetuosamente. Este acto llevó a Noé a maldecir a su hijo Canaán, que era uno de los descendientes de Cam. Descendientes de Cam. Entre los descendientes de Cam se encuentran naciones que serán antagonistas de Israel en el futuro, tales como los cananeos, los egipcios y los babilonios. Estos pueblos desempeñan roles importantes en la narrativa bíblica, a menudo en conflicto con el pueblo de Dios. Implicaciones espirituales. La historia de Cam y su descendencia nos muestra cómo las acciones pueden tener repercusiones generacionales y también se relaciona con la tensión entre las naciones a lo largo de la Biblia. Jafet. Jafet es el hijo menor y la bendición que recibe de Noé sugiere que sus descendientes se extenderían y habitarían en las tiendas de Sem. Génesis 9, 27. Lo cual algunos interpretan como una referencia a la relación futura de sus descendientes con los semitas. Descendientes de Jafet. Los descendientes de Jafet incluyen a pueblos que se establecerán en áreas como Asia Menor y Europa. Génesis 10 menciona que los pueblos de la región del Mar Caspio y el Mar Negro provienen de su linaje. En general, a Jafet se le atribuye la paternidad de los pueblos indoeuropeos. Significado espiritual y cultural. Aunque la Biblia no menciona conflictos directos entre los descendientes de Jafet e Israel, su expansión y la mención de habitar en las tiendas de Sem apunta a una posible cooperación o cercanía futura. Las esposas de Sem, Cam y Jafet. No se mencionan los nombres ni detalles específicos sobre las esposas de los hijos de Noé en la Biblia. Sin embargo, es claro que ellas también formaron parte del remanente salvado en el arca, y por lo tanto, cumplieron un papel importante en la preservación de la humanidad y el repoblamiento de la tierra después del diluvio. Las esposas de Sem, Cam y Jafet simbolizan también la continuidad de la humanidad y su papel es esencial para la formación de las diferentes naciones y linajes que surgirían de sus hijos. Conclusión. Al observar a Sem, Cam y Jafet, vemos cómo cada uno de ellos y sus descendientes desarrollan un papel en la historia bíblica que va mucho más allá de su tiempo en el arca. Sem, como ancestro del pueblo de Dios, Cam, cuyo linaje desafiaría a Israel, y Jafet, padre de naciones lejanas que también influirían en el mundo antiguo. Sus historias nos muestran cómo la fidelidad y las decisiones familiares pueden tener un impacto duradero, y cómo Dios ha guiado la historia a través de estos linajes hasta nuestros días. ¿Desea que profundicemos en algún linaje específico o en cómo estas líneas genealógicas se relacionan con eventos específicos en la Biblia? No queda la menor duda que tenemos que trabajar sobre la descendencia del primer hijo de Noé, ya que esta es la que nos preocupa, la descendencia de Sem. Probablemente nos preocupemos también por la descendencia de Jafet, el tercer hijo, porque hay una cierta relación, pero creo que podemos profundizar un poquito más en la descendencia de Sem, ya que estos son los que van a conformar el tercer pueblo de Dios en la línea histórica. Estamos en la serie Feliz para Siempre del Ministerio Conéctate a Jesús, en el segmento número 8, el maratón, nuestra historia denominacional, comenzando con Génesis y recorriendo cada etapa del pueblo de Dios hasta nuestros días. Tenemos la asistencia virtual de la plataforma Copilot y la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT 4. En la actualidad estamos trabajando sobre el capítulo 6, analizando el segundo pueblo de Dios en la historia.
Muy bien, maestro José. Focalizarnos en la descendencia de Sem es clave para entender la línea espiritual que desemboca en la creación del tercer pueblo de Dios y, más adelante, en la historia de Israel como nación elegida. Veamos la importancia de Sem y cómo su linaje se convierte en la columna vertebral de esta línea espiritual, especialmente en su relación con el pacto de Dios y la preservación de su mensaje. Sem y su bendición especial. Sem no solo es el hijo mayor de Noé, sino que es el único de los 3 hermanos a quien se le da una bendición específica de parte de Dios. En Génesis 9:26, Noé bendice a Sem diciendo, «Bendito sea Jehová, el Dios de Sem». Esta expresión no solo bendice a Sem, sino que subraya una conexión particular entre él y el Dios verdadero, Jehová, indicando que a través de su linaje Dios continuará su plan de redención. La bendición para Sem no es solo material o terrenal, sino espiritual. A través de su línea se preservará la verdadera adoración a Dios, diferenciándose de las prácticas idolátricas y politeístas que comenzarán a emerger entre las naciones descendientes de Cam y otros pueblos. 2. Descendencia de Sem en Génesis 10 y 11. En Génesis 10, conocido como la Tabla de las Naciones, se describe cómo de Sem surgen varios pueblos semitas. Su linaje incluye nombres como Arfaxad, de quien eventualmente descienden Abraham, Isaac y Jacob. Esto conecta directamente a Sem con el pueblo de Israel y, por ende, con la línea mesiánica. Génesis 11 continúa esta línea genealógica y lleva hasta Terach, el padre de Abraham, estableciendo así el vínculo directo entre Sem y el patriarca de la fe. 3. El pacto con Abraham, la promesa que marca la descendencia. La promesa de Dios a Abraham en Génesis 12:1-3 es una pieza fundamental, ya que establece que a través de su descendencia todas las familias de la tierra serán benditas. Abraham, descendiente de Sem, es el receptor de este pacto, el cual se renueva a través de Isaac y Jacob. Esta promesa establece a los descendientes de Sem, y más específicamente a los descendientes de Abraham, como el linaje a través del cual vendrá el Mesías, el Salvador prometido desde Génesis 3:15. Esta conexión entre Sem y el pacto es lo que define al pueblo de Israel no solo como una nación, sino como un pueblo llamado a representar a Dios en el mundo y a llevar la bendición a todas las naciones. 4. Relación con los pueblos vecinos y con Jafet. Los descendientes de Jafet, mencionados en Génesis 10, representan a naciones que eventualmente desarrollarán lazos de cercanía con los descendientes de Sem. En Génesis 9:27, cuando Noé dice que Dios habitará en las tiendas de Sem, algunos interpretan esto como una futura cercanía espiritual entre los descendientes de Jafet y el linaje de Sem. Esta profecía podría estar apuntando a una expansión del mensaje de Dios, que eventualmente abarcará a gentiles, descendientes de Jafet, en el Nuevo Testamento, uniéndose con la descendencia de Abraham en la adoración del Dios verdadero. Implicaciones espirituales, el remanente y el tercer pueblo de Dios. A lo largo de las generaciones, la línea de Sem preserva un remanente fiel, personas que se mantienen en la adoración y servicio al único Dios verdadero. Esto queda claro en los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y en las tribus de Israel, que forman el tercer pueblo de Dios. El concepto de remanente es crucial aquí, porque vemos cómo, a través de la descendencia de Sem, Dios preserva su mensaje y promesas. Cuando la humanidad se aleja de Dios y se sumerge en idolatría, los descendientes de Sem juegan un papel en recordar y representar la fe verdadera. Resumen: Sem y la construcción del pueblo de Dios. La descendencia de Sem es más que una línea genealógica. Es la herencia espiritual que se transmite a través de los siglos y que culmina en el establecimiento del tercer pueblo de Dios, Israel. Esto no es accidental. Es parte del plan de Dios para preservar el conocimiento y la adoración del único Dios verdadero en medio de un mundo que se alejaba rápidamente de él. A través de Sem, Dios asegura una línea continua de fe que llevará hasta la llegada de Jesucristo, cumpliendo la promesa mesiánica. Esta exploración del linaje de Sem nos ayuda a ver cómo, incluso en tiempos oscuros, Dios ha mantenido a su pueblo y sus promesas. A medida que avancemos, podemos profundizar más en cómo la fe de Abraham y sus descendientes moldea al pueblo de Dios y lo prepara para recibir y compartir su mensaje. Introducción: nuestra historia denominacional, 1844-2024.
Todo comenzó en el año 1844, cuando los milleritas, interpretando la profecía de Daniel 8:14, pensaron que el santuario al que se refería la profecía era la tierra, lo que resultó en lo que se conoce como el Gran Chasco. Sin embargo, al estudiar más a fondo, comprendemos que esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo profético que daría origen al pueblo de Dios para los últimos días. A este evento lo conocemos mejor como el despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin. En 1863 se estableció oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventistas, porque esperamos el pronto regreso de Cristo, y del séptimo día, porque reconocemos que el sábado es el día que Dios santificó desde la creación. A lo largo de esta serie, nuestra historia, 1844-2024, vamos a recorrer toda la historia del pueblo de Dios, comenzando desde el Génesis, cuando Dios creó la primera familia en el jardín del Edén, hasta llegar al surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1844. Y desde ese punto daremos especial énfasis a los eventos clave que han ocurrido hasta la actualidad, mostrando cómo Dios ha guiado a su pueblo en este camino. Cada video cubrirá un segmento de nuestra rica historia, comenzando con los primeros patriarcas y profetas, el Éxodo, el reino de Israel, y pasando por las edades hasta llegar al gran evento de 1844 y más allá, resaltando cómo este pueblo ha sido llamado a cumplir la gran comisión en los tiempos finales. Este maratón histórico constará de 180 videos, cada uno con una duración de 10 minutos, cubriendo más de 1800 minutos de historia en total, y nos llevará desde el Génesis hasta el presente. Fin de esta introducción. Para ver la siguiente parte debes buscar el vídeo con el título Tema número 8 Vídeo 001-180. Maratón 1844 a 2024. Nuestra historia. Como pueblo de Dios. Para el tiempo del fin. Por el ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Tisú. Para comentarios, escriba al correo electrónico conectatejm@gmail.com. Si te ha gustado, suscríbete. Dale un me gusta y dale a la campanita. Nos ayudará a seguir produciendo contenido como este, en el cumplimiento de la Gran Comisión.